Bienvenidos. Hoy vamos a profundizar un poco el enfoque estructuralista, específicamente con la teoría burocrática. Nosotros somos el GAES número 1, conformado por Carola Avellaneda, María Aldana Colegial y Perla Bermúdez. Sin más, comencemos. Al inicio del siglo XX, un profesor sociólogo alemán llamado Max Weber, nacido en 1864 y fallecido en 1920, tenía como objetivo entender la relación que se produce entre los factores que contribuyeron a la fundación de la estructura social, a partir de elementos culturales y de la mentalidad o ética colectiva a lo largo de la historia. Weber consideró que la conducta del ser humano se encuentra relacionada a la cultura y a la religión del lugar de su procedencia, ya que los cambios religiosos después del Renacimiento buscaban opciones para el ideal de vida cristiana con la necesidad de generar más riquezas. El sistema moderno de producción racional y capitalista se originó a partir de un nuevo conjunto de normas morales, a las cuales Marx denominó ética protestante, y verificó que el capitalismo, la burocracia y la ciencia moderna constituyen tres formas de racionalidad que surgieron a partir de estos cambios religiosos. Así que decidió publicar una serie de bibliografías o libros bajo un enfoque estructuralista, todo en base a su época, que fue cuando surgieron los ya mencionados eventos como lo son el capitalismo y la ética protestante, la cual enfatizaba que el trabajo era un don de Dios y el ahorro lo veían como una manera de evitar la vanidad. Para ser más específicos, la concepción de burocracia en su dimensión moderna y más relevante parte del libro Economía y Sociedad, publicado en 1922, después de la muerte de Max Weber. Se publicó por iniciativa de la esposa. Con las críticas tanto a la teoría clásica por ser tan mecánica y a la teoría de las relaciones humanas por ser tan romanticista e ingenua, se reveló la falta de una teoría en la organización sólida. Así que algunos estudiosos se dieron a la tarea de buscar en la obra de un economista, sociólogo y profesor ya fallecido, exactamente Max Weber, la inspiración para esa nueva teoría de la organización. Fue así como surgió la teoría de la burocracia en la administración. Pero, ¿conoces la definición del término burocracia, verdad? Bueno, la palabra burocracia proviene de la lengua francesa bureau bourgeois, que significa oficina o estudios, y de cratia o cracia, que significa gobierno o poder. Es decir, que burocracia significa en general poder o gobierno desde una oficina. La teoría de la burocracia se desarrolló en la administración alrededor de la década de 1940, es decir, 20 años después de la muerte de Max Weber, y en términos empresariales, la teoría burocrática se identificó y originó a partir de dos necesidades claves. Primero, parcialidad y fragilidad en la teoría clásica y de relaciones humanas. Ambas teorías eran contradictorias entre sí y revelaban dos puntos de vista extremistas incompletos sobre la organización, como los que utilizaban en la Revolución Industrial, creando la necesidad de un nuevo enfoque más amplio y concreto. Segundo, con el crecimiento y la complejidad de las empresas, surge la necesidad de un modelo de organización más definido o racional, que sea capaz de caracterizar a todas las variables involucradas y el comportamiento de los miembros, es decir, un modelo que implemente eficacia, producción y relaciones humanas. Con los estudios que realizó para entender la fundación de la estructura social, Max Weber nos plantea tres tipos de sociedad y autoridad. Tipos de sociedad. Primero, la sociedad tradicional. En esta predominan las características patriarcales y de patrimonio conservador, como lo son las familias, la sociedad medieval, los clanes o las tribus. Segundo, la sociedad carismática. Predominan las características místicas, arbitrarias y de personalidad, como lo son los grupos revolucionarios, protestantes o grupos políticos. Tercero, sociedad legal, racional o burocrática. En ella predominan las normas impersonales y racionales para la selección de los medios y no se deja guiar de emociones como las grandes empresas, los estados modernos y los ejércitos. Tipos de autoridad. Para Weber, a cada tipo de sociedad le corresponde uno de autoridad. La autoridad significa la probabilidad de que una orden específica sea obedecida. La autoridad proporciona el poder.
pero la reciprocidad no siempre es verdadera. Esto depende de la legitimidad, que es el motivo que explica el por qué un determinado número de personas obedece las órdenes de alguien, confiriéndole así el poder. Esa aceptación, esa justificación de poder se le llama legitimación. La autoridad es legítima cuando es aceptada. Weber establece una tipología de autoridad, basándose no en los tipos de poder, sino en las fuentes y tipos de legitimidad aplicados. La autoridad tradicional es cuando los subordinados aceptan las órdenes de los superiores porque están acostumbrados, porque así siempre se hicieron las cosas. El poder está basado en la tradición y en el dominio patriarcal del padre o el jefe. Esta no es racional y se transmite por herencia, y es extremadamente conservadora. Su legitimidad se basa en las costumbres. La autoridad carismática se basa en cuando los subordinados aceptan las órdenes de los superiores como justificadas porque tienen una influencia de personalidad positiva y tienen características de liderazgo, es decir, que se identifican como carismáticos. Este poder lo caracterizamos en los presidentes, en la elección del Papa o en la situación vivida por Hitler. También está la autoridad legal, racional o burocrática, que es cuando los subordinados aceptan las órdenes de los superiores como justificadas porque están de acuerdo con eso. Es muy legal y está basada en la burocracia, y su fundamento son las leyes y el orden legal. Por otro lado, encontramos los postulados, en los cuales se basa en tres principales. Como primero, obtenemos las rutinas de procedimientos. Estas fijan y ponen reglas y normas técnicas para el buen desempeño de cada cargo. Ejemplos claros son un carácter legal de normas y reglamentos. Existen una serie de normas y reglamentos escritos en la burocracia que están elaborados de forma detallada y racional. Estos son coherentes con los objetivos de la burocracia. Así, la burocracia se basa en una legislación propia que define su funcionalidad. También tenemos la jerarquía de la autoridad. Esta legislación es comentada como una serie de reglas abstractas y establecidas en forma racional e intencional. El sujeto con autoridad posee una serie de funciones, derechos y obligaciones. Este sujeto tiene un poder o razón a su cargo. Por otro lado, este sujeto también obedece a la autoridad, que lo hace porque así lo determinan las leyes y no tanto por obedecer a la voluntad de su jefe. Y como último, tiene una determinación de reglas que rigen la conducta de los trabajadores, y cada una de estas se aplica a cada caso y situación en concreto de forma coherente. Como segundo postulado tenemos la competencia técnica. Este selecciona a las personas por la competencia técnica que posean, no por preferencias personales. Un ejemplo claro de esto es la profesionalización y la racionalidad. Cada profesional será seleccionado por su grado de preparación y especialización en la materia. El trabajo a desarrollar se planteará como una carrera donde uno puede ser promovido, ascendido según su habilidad, capacidad y conocimientos técnicos. Como último postulado tenemos la visión de trabajo. Esta se caracteriza por una visión sistemática del trabajo en las cuales se adaptan a los objetivos que tiene que alcanzar. En esta obtenemos la máxima visión del trabajo, en la que existe una serie de cargos de poder dentro de la organización burocrática, que cada cargo puede obedecer a una serie de competencias. Estas están delimitadas a partir de una serie de reglas. Los cargos se organizan de forma jerárquica, así que cada cargo está bajo el control y supervisión del cargo superior. Cada sujeto será responsable de sus decisiones y acciones, así como la de los subordinados. Similitud de la teoría burocrática con la teoría de las relaciones humanas. Como ya se ha dicho anteriormente, la teoría de la burocracia es presentada principalmente por Max Weber. Pues a diferencia de las otras teorías, esta no está diseñada para ser aplicado en el campo de las organizaciones. Esta está diseñada para regir sociedades, es decir, es una forma de organización humana que se basa en la racionalidad, en la adecuación de los medios a los objetivos pretendidos. Por esto, esta tiene similitud con las relaciones humanas, pues esta teoría se basa en la psicología de las organizaciones, la cual propone que la parte más importante de una organización es la humana e interactiva, y que la conducta del trabajador está relacionada con la pertenencia de un grupo social, su bienestar con el entorno y las normas. Apreciación crítica de la teoría de la burocracia. Ventajas de la burocracia: racionalidad, precisión, rapidez, uniformidad, continuidad de la organización por su dependencia de roles y no de personas,
reducción de conflictos interpersonales, disciplina y orden, confiabilidad y predecibilidad, posibilidad de hacer carrera, eficiencia, productividad y competitividad. Desventajas de la burocracia: exagerado apego a la norma, exceso de papeleo, resistencia al cambio, despersonalización de las relaciones, categorización del proceso de decisión, adherencia exagerada a las rutinas, exhibición de autoridad y dificultad en atención a los clientes.